Buenas tardes a todos, bienvenidos. Tenemos el placer de tener presente con nosotros a un egresado de esta facultad que ha hecho una brillante carrera en la materia. Es uno de los grandes juristas que han reemplazado a los grandes juristas del derecho constitucional. Nosotros siempre teníamos el problema de que nos habían formado unas personas muy importantes. Nos había formado Videgain, nos había formado Campo. Tuve de profesora Salvador María Lozada, que acaba de fallecer. Teníamos profesores interesantes e importantes, que además escribieron sus libros casi al mismo tiempo que nosotros estudiábamos. De Campos estudiamos en aquel momento con unas copias escritas a máquina y bibliografías. Bueno, entonces siempre nos quedó una distancia y decimos, ¿quién reemplazará a estos gigantes? Bueno, están presentes varios los que reemplazan a estos gigantes. Uno es Alberto Bianchi, el otro, nuestro amigo Víctor, lo está presente también, y muchos más que no voy a nombrar para no excluir. Forma parte de academias, ha escrito muchísimos libros, todos muy interesantes e innovadores en general, con apertura de nuevos caminos, que es lo importante, no repetir siempre lo mismo, sino innovar y sorprender, que es lo que hace siempre. Escritos en sus más de 400 artículos. Doctor por la Universidad de Buenos Aires, le dejo la palabra porque el mejor modo de que ustedes lo conozcan a fondo es escuchando lo que nos va a decir y elegir un tema que está de alguna manera ardiendo, que es el tema de la separación de poderes. Hace poco, cuando hubo la crisis en el Parlamento inglés sobre este tema, vinculado con las decisiones de Johnson de suspender la función del Parlamento, y repercutió en una de las cosas, escribiste sobre ese tema muy bien, y una de las cosas que se veía era los diferentes modos de separar los poderes entre sistemas, siempre dentro de sistemas democráticos. Entonces, este tema está tocado en ese artículo y de alguna manera suscitaba el pensamiento de que lo que no pensó Montesquieu, que tampoco lo pensó del mismo modo como se lo ha difundido, es lo que debiéramos pensar ahora. ¿Y por qué? Porque es una cosa que está en movimiento, está cambiando, y de alguna manera los aportes que se hagan van a ser necesarios en el futuro. Así que le dejo el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Punte, Roberto. Muchas gracias a ustedes aquí presentes y a quienes están allí. Mi especial agradecimiento a mi querido y ya antiguo amigo, el doctor Pablo Garat, hoy decano de la facultad. Una función que honra con su presencia, sus conocimientos, con su humanidad. El tema de la separación de poderes me empezó a interesar, por supuesto, desde que me asomé al derecho constitucional, esto hace más de 40 años. Pero en los últimos años lo he profundizado y he publicado un libro sobre eso, que tuvo bien presentar el doctor Garat en su momento en la Academia Nacional de Derecho. Y empezó a interesarme porque empecé a descubrir que la separación de poderes tal como la estudiamos tradicionalmente, que es en nuestro modelo, que a su vez está tomado del modelo de los Estados Unidos, con algunas variantes que vamos a ver ahora, ese modelo que nosotros a lo mejor podemos pensar que es único, tiene en realidad varias versiones distintas. No solamente versiones distintas, sino que en algunos puntos son versiones opuestas. Si bien todas están orientadas hacia el mismo fin, porque finalmente la separación de poderes tiene, la separación de poderes tiene como finalidad limitar el gobierno. Eso es en esencia un gobierno democrático, un gobierno republicano, es un gobierno de poderes limitados, y la separación de poderes tiende a limitarlo. Vamos a ver que hay diferentes versiones, yo diría que por lo menos hay 3,
que van hacia ese fin, pero por medios no solamente distintos, sino por momentos opuestos. Y aquí creo que se pueden identificar tres modelos distintos. El modelo británico, el modelo francés y el modelo norteamericano que hemos seguido en Argentina y que han seguido muchos países, por supuesto, del continente americano. Antes de eso, hagamos un poquitito de historia, breve, pero un poquito de historia, porque siempre es bueno tener un contexto de lo que ha pasado. Y no sé por qué, pero siempre que hacemos historia caemos en los griegos, y siempre que caemos en los griegos tenemos que caer quizás no sea la mejor palabra, pero detenernos en Aristóteles. No sé por qué siempre todos los caminos hacia atrás conducen a Aristóteles. Se ve que algo dijo hace 2500 años. Aristóteles, en un libro, quizás uno de sus libros más conocidos, que es La Política, por lo menos para los abogados y para los que nos dedicamos a derecho público, en La Política, Aristóteles describe no una separación de poderes, porque no habla de la separación de poderes como garantía del gobierno limitado, pero habla de las distintas funciones del Estado. Y lo curioso es que lo dice con una nitidez que parece escrita por un autor del siglo XX, o del siglo XXI. Da lo mismo. Dice que hay una función legislativa, dice que hay una función ejecutiva, dice que hay una función judicial, y las describe con una claridad, insisto, que parece un autor contemporáneo. No dice que estos poderes deban estar separados, describe la función. Lo increíble de esto es que para volver a encontrar un texto similar al de Aristóteles hay que pasar 20 siglos. En 20 siglos nadie volvió a ocuparse de esto con la nitidez, con la claridad con que triunfó Aristóteles. Fíjense ustedes que en Roma, por ejemplo, como sabemos, había magistraturas, había lo que podríamos llamar una asamblea legislativa, había jueces, había una función ejecutiva, pero ni Polibio, ni Cicerón, ni ninguno de los autores romanos hablan de la separación de poderes, ni tampoco de la función. No digamos, menos aún en la Edad Media, en donde estas ideas, si bien el absolutismo monárquico es tardío, porque el absolutismo es renacentista, durante la larga Edad Media no ha habido una idea de separación de poderes. ¿Cuál era la separación de los poderes que hacía entrar en conflicto al medioevo? La separación entre el poder del Papa y el poder del rey, la disputa entre el poder temporal y el poder espiritual, que hace crisis cuando Felipe IV de Francia se lo lleva a Clemente V a Aviñón y divide el papado, y queda Bonifacio VIII en Roma. Esta es la separación de poderes, no es la separación de poderes que nosotros estamos pensando en la época post-siglo XVIII. Es una separación de poderes muy distinta. Y aquellos pensadores que estaban en la idea de que podía haber dos poderes distintos, Marsilio de Paula, Guillermo de Oca, eran especulados, porque por supuesto al Papa esto de que hubiera reyes que no lo obedecieran. Segundo, que era un señor de bastante carácter, ¿no?, que había excomulgado o lo amenazó con la excomunión a Juan Sin Tierra, porque Juan Sin Tierra había elegido al obispo de Canterbury sin autorización de Inocencio II, algo que en ese momento era un pecado político mortal, y lo hizo porque era un caprichoso, porque lo amenazó con la invasión de las tropas francesas, y de paso lo amenazó con la excomunión. Esto permitió a los varones ingleses reunirse en la pradera de Runnymede en 1215 y decirle a Juan Sin Tierra: mire, Juan, la verdad que su situación está un poco complicada. ¿Qué le parece si firma este documento? Ve acá arriba dice Carta Magna. ¿Qué le parece si firma este documento y nos da una de las tantas libertades? Si no, no lo vamos a ayudar para luchar contra los franceses. De muy mala gana y de muy mal talante, Juan Sin Tierra firmó la Carta Magna, que desconoció al año siguiente. En fin, durante la Edad Media no hubo separación de poderes. Menos podía hablarse de separación de poderes en el Renacimiento o Edad Moderna. Imagínense ir a decirle a Enrique VIII algo de la separación de poderes, ir a hablarle de la separación de poderes a Luis XIV era una condena de muerte segura. O sea, Ana Bolena y Catherine Howard, que fueron las dos ejecutadas de las 6, 2 ejecutadas,
creo que cometieron pecados mucho menores que ir a hablarle a su marido de la separación de poderes, menos aún a Luis XIV, que había cerrado los estados generales, la Asamblea Francesa, y recién se abrió en 1791, ya con la Revolución en marcha. No hubo separación de poderes. ¿Cuándo empieza el primer verdor de la separación de poderes? Viene con la Revolución Inglesa de 1688. Los ingleses, los reyes Estuardo, gobernantes en Inglaterra a lo largo del siglo XVII, se habían peleado a lo largo de todo el siglo XVII con el Parlamento. El Parlamento era protestante, recordemos que Enrique se había peleado con el Papa como consecuencia de no conseguir la anulación de su divorcio con Catalina de Aragón, y el Parlamento se había convertido en un estamento liberal, llamémoslo así, protestante, y los Estuardo, que venían de Escocia y de ser católicos, conservaban su catolicismo oculto, pero lo conservaban. Finalmente, después de varias idas y venidas, de cortarle la cabeza a un rey, a Carlos I, en 1549, 1649, perdón, y de varias idas y vueltas de la restauración, finalmente, Jacobo II, el cuarto de los reyes Estuardo, tiene que abdicar a instancias del Parlamento que medio que lo empujó, y se radicó en Francia. Todo quedó en familia porque sus sucesores fueron su hija, María, y su yerno, Guillermo de Orange, un pariente antiguo, un pariente lejano del marido de nuestra actual reina Máxima. Pero, antes de que Guillermo y María llegaran al trono, el Parlamento, así como los varones le presentaron a Juan Sin Tierra un documento que decía Carta Magna, no decía Carta Magna, pero es lo que llamamos todos Carta Magna, le presentaron un nuevo documento que decía Bill of Rights. Miren, mis queridos reyes Guillermo y María, si ustedes se quieren centrar en el trono de Inglaterra, van a tener que firmar esto, que es el Bill of Rights, una carta de derechos donde reconocemos todos los derechos. En esa carta de derechos, en ese Bill of Rights, hay allí medio escondido un párrafo que dice que el poder al rey se lo da el Parlamento. Esto fue un giro copernicano en el mundo constitucional, porque a partir de ese momento la monarquía deja de ser de derecho divino y pasa a ser una monarquía constitucional. Por supuesto, una monarquía todavía del siglo XVII, pero una monarquía constitucional. Toda revolución, esto finalmente fue una revolución no sangrienta, pero fue una revolución en las instituciones, necesita de un doctrinario que la justifique. Toda revolución necesita de tres estamentos. Necesita de un pueblo hambriento, necesita de una clase media ilustrada que la lleve adelante, y necesita de algún escriba que diga que está todo bien. Ese fue John Locke. Médico, filósofo, distinguido caballero que venía en el mismo buque que Guillermo de Holanda, y escribió 2 libros, Two Treatises on Civil Government. Era su gran oponente doctrinario. El segundo tratado, que ha sido traducido al castellano como Ensayo sobre el Gobierno Civil, es donde figura la idea, todavía un poco en borrador, de la doctrina de la separación de poderes. Ahí habla de un poder legislativo, habla de un poder ejecutivo, no habla del poder judicial, porque en Inglaterra el poder judicial es diferente, es difícil encontrarlo como poder independiente, ya vamos a ver por qué. Pero habla de una separación de poderes todavía con un matiz borroso. Años después, medio siglo después, un juez en Francia, de Burdeos, el barón de Montesquieu, vende su cargo. En aquel entonces se podían vender los cargos públicos. La corona en Francia, cuando necesitaba plata, ¿qué hacía? Creaba cargos y los subastaba públicamente. Y los que tenían el cargo, a su vez, lo podían vender. Montesquieu no era un hombre corrupto, ni mucho menos, pero hizo lo que hacían muchos de los funcionarios de aquel entonces. Vendió su cargo, pero en vez de salir a perseguir señoritas, ¿qué fue lo que hizo? Se dedicó a estudiar, se dedicó a ver qué pasaba en diferentes partes del mundo y de Europa con las instituciones. Llega a Inglaterra, y en Inglaterra ve que hay un parlamento, ve que hay un rey, ve que hay jueces, y dice, todo estaría perdido si la misma persona, la misma asamblea de personas se crecieran todos.
Es necesario para que haya un poder limitado que los poderes estén separados. No estoy repitiendo textualmente las palabras de Montesquieu, pero esta es la idea. A partir de allí, a todos nos ha quedado la idea de que la separación de poderes la crea un francés inspirado por las instituciones inglesas. Y la lectura un poquitito más profundizada, esto nos vamos a dar cuenta que ahí hay dos grandes errores. Ya vamos a ver por qué. Las cuestiones siguen adelante, viene la Revolución Francesa y los franceses todos sabemos que son así un poco abstractos en su pensamiento y escriben cosas que después son difíciles de llevar a la práctica. Cuando viene la Revolución, la Declaración de los Derechos Humanos, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, el artículo 16 dice que para que haya una constitución tiene que haber 3 requisitos. Uno de ellos es la separación de poderes. Por supuesto, los revolucionarios franceses pues, se mataron entre ellos. En fin, terminaron en lo que terminaron. Pero lo escribieron. Después de eso, para concluir con esta historia, vino la Constitución de Cádiz, 1812, que ha tenido una fuerte influencia en algunos aspectos de la Constitución argentina. El artículo 109, el viejo 95, es una norma tomada de la Constitución de Cádiz, a través de la Constitución chilena de 1833. Probablemente nuestro presidente de la República, cuando hace algunas manifestaciones, debería pensar si el 109 no le crea alguna molestia frente a esta declaración. Pero bueno, dejémoslo al doctor Fernández tranquilo. La Constitución de Cádiz y el discurso de Argüelles, que es el miembro informante de la Constitución, son un elogio de la separación de poderes. Síntesis de este breve cuento de una larga historia, a comienzos del siglo XIX, en la teoría, al menos, la separación de poderes estaba realmente, por lo menos, consolidada. Ahora, si uno va a los autores franceses posteriores y a los ingleses posteriores, uno se sorprende. Por ejemplo, Carré de Malbert, fin del siglo XIX, dice Montesquieu estaba loco. Porque si separamos el poder, separamos los poderes, destruimos el Estado. Y si leemos a los ingleses de mediados del siglo XX y de avanzado la segunda mitad del siglo XX, vamos a encontrarnos con que los franceses dicen, no sé qué dice Montesquieu de nosotros, porque nosotros no tenemos separación de poder. Y uno dice, pero ¿cómo? Un francés que fue a Inglaterra en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, en 1748, publicó su Espíritu y las Leyes, y resulta que ahora gente mucho después, gente que además sabe de esto, porque vamos a decir que Carré de Malbert no sabía de derecho constitucional, dicen que estaba equivocado. ¿Qué pasó? Ahí es donde entran en escena los 3 modelos de separación de poderes que quiero describirles hoy a la tarde. Porque tiene que ver con toda esta historia y cómo se llega. Y empecemos por el británico. Tiene cierta lógica que los británicos digan o hayan dicho hasta el año 2009, que tengan esta fecha. 2009, ayer, no. Inglaterra tiene una historia, si la contamos por lo menos desde la conquista normanda, tiene 1000 años. O sea, 7 años, 8 años, 14 años en la historia de Inglaterra. La podemos contar desde la conquista romana, pero si la tomamos desde la conquista normanda, hablábamos recién con el doctor Punter del Domesday Book, del libro de registros inmobiliarios que hizo Guillermo Normandier, un gran administrador, por lo menos la historia tiene 1000 años. Tiene sentido, en realidad, que los ingleses duden de lo que decíamos. ¿Por qué? En primer lugar, nosotros estamos acostumbrados a que los 3 poderes son iguales. Así lo ha dicho la Corte Nacional, en Horta contra Rindegui, lo ha dicho la Corte de los Estados Unidos. Tenemos la idea de que hay 3 poderes que están, por lo menos formalmente, en el mismo nivel. Esto no ocurre en Inglaterra. El Parlamento inglés es soberano, es supremo. Ya hay una diferencia importante. Donde había 3 poderes iguales, ahora tenemos uno que es más importante que el resto. La segunda diferencia importante. Para ser primer ministro, hoy se acaba de elegir
una primera ministra. En realidad no eligieron un primer ministro, eligieron quién es el jefe del partido que va a ser el primer ministro, porque es el que pasa a ser primer ministro. Ahora vamos a ver cómo. Para ser primer ministro hay que ser miembro del Parlamento. Y para ser miembro del gabinete, que los elige el primer ministro, también hay que ser miembro del Parlamento. Y uno dice, caramba, la Constitución argentina, copiando la Constitución americana, dice que no se puede ser ministro del Poder Ejecutivo si se es legislador o viceversa. No se puede ser legislador y ministro. Lo que para nosotros es una garantía. La garantía de la separación de poderes. El ministro tiene a su cargo una cartera y es un funcionario ejecutivo, y el legislador hace otra tarea distinta, y no debemos mezclarlas en homenaje a la restricción de los poderes. Los ingleses piensan todo lo contrario, como los ingleses. ¿Y por qué? Bueno, tiene una explicación. Podemos decir que un sistema es mejor que el otro, no importa cuál sistema es mejor que el otro. Lo que importa es que hay dos sistemas distintos y cada cual tiene fe en su propio sistema. Los ingleses dicen, no, esto para nosotros es muy importante, porque esto los hace responsables a los ministros ante nosotros, porque nosotros los elegimos y son responsables ante el Parlamento. Nada, no está tan mal esta idea. Todo ministro tiene que ser antes de ser ministro, miembro del Parlamento. Nadie puede ser ministro si no es primer ministro y ministro, si no es miembro del Parlamento. ¿Dónde está escrito esto? En ningún lado. No van a encontrar una sola ley inglesa que diga que esto debe ser así. Pero esto es una convención constitucional. El derecho constitucional inglés se nutre fundamentalmente de convenciones constitucionales, que son acuerdos no escritos. Como los ingleses están seguros que lo van a cumplir, no los ponen en leyes, no los escriben. Esto es como si fuera un club, ¿no? A veces en un club se acuerdan ciertas cosas, vamos a ir todos de corbata, vamos a ir todos así, porque nos parece que está bien y no lo escribimos. Porque no hace falta. Estamos seguros que lo vamos a cumplir. Primera cuestión. No hay en Inglaterra control de constitucionalidad. Uno de los grandes logros de la separación de poderes es la existencia de control de constitucionalidad judicial. Es el logro de los americanos, consolidado en Marbury versus Mason, 1803. Los ingleses no tienen control de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque el Parlamento es soberano. ¿Cómo vamos a corregir un Parlamento soberano? Cuando los ingleses hablan del Judicial Review, hablan del Judicial Review de los reglamentos, no de las leyes. Nadie en Inglaterra, nadie en el Reino Unido, controla la constitucionalidad de las leyes. Otro dato interesante. Tampoco es convención constituyente. Para nosotros la convención constituyente es un órgano esporádico, pero concreto. Aparece cada tanto y sanciona una nueva constitución. La constitución allí se dice que es una constitución no escrita, dispersa. En realidad es incorrecto decir que es no escrita, está escrita, pero está dispersa en muchas leyes constitucionales que arrancan en la Carta Magna y llegan hasta nuestros días en diferentes leyes, que tienen el mismo rango que las leyes ordinarias, lo cual nos genera una cierta duda. Nosotros que tenemos esa escalera que establece el artículo 31, esa escalera normativa con vértice en la Constitución que establece el artículo 31, para nosotros esto de que las leyes constitucionales y las leyes comunes sean iguales nos resulta raro. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y cómo funciona el sistema de controles? El sistema de control está en el Parlamento. Ellos tienen lo que se llama el Shadow Cabinet, el gabinete de las sombras. Los miembros del gabinete, que son los parlamentarios más importantes, no porque tengan un voto distinto, sino porque son los miembros más importantes del partido, son los que se sientan adelante. Del otro lado, recuerden ustedes que el Parlamento británico no tiene forma de semiciclo, o de hemiciclo, sino que tiene forma de bancos que van en grada bajando hasta el pasillo central. Enfrente de los ministros del gobierno están los ministros de la oposición, el Shadow Cabinet. Enfrente del primer ministro está el jefe del partido de la oposición, en este caso el Partido Laborista. Delante del ministro de Economía, ahí está el que podría ser ministro de Economía en un gobierno donde ganan los laboristas, y así. Y cada vez que se levanta el primer ministro, el jefe de la oposición dice, mire, ese primer ministro puede estar equivocado. Y lo mismo pasa con el ministro de Finanzas, o con el ministro de Justicia, o con cualquier otro ministro.
tienen un gabinete que los controla. Entonces, para ellos esto es un control efectivo. Pero esto se da en el Parlamento, no se da fuera del Parlamento. Y todas las semanas, está lo que ellos llaman el question time, que es cuando el primer ministro es interrogado por todo el Parlamento y tiene que ir. No es este acto formal que cada tanto hace nuestro jefe de gabinete, que va y lee durante 3 horas 400 páginas que él ni ha escrito ni sabe qué dicen y se va. No. Esto es un acto real. Esto es un acto donde el primer ministro lleva su carpetita, le hacen preguntas, las responde, no demora más de 5 minutos en cada respuesta, porque si no, no se puede hacer preguntas. Es un acto real. El último dato, antes de pasar al segundo sistema, el último dato. Los ingleses hasta el año 2009, por eso les dije que retuvieran este dato, no tenían Corte Suprema. ¿Dónde estaba el Supremo Tribunal de Inglaterra? En el Parlamento, en la Cámara de Lores. Cuando se apelaba de los tribunales ingleses, los ingleses tienen 2 grandes tribunales de apelación. El High Court, que es un tribunal civil, y el Criminal Court, el famoso Old Bailey, que es la gran cámara de apelaciones en lo criminal. Tienen 2 grandes tribunales con base en Londres. Las decisiones de esos tribunales eran apelables. En última instancia, algo similar, no exactamente igual a lo que sería el certiorario en la Corte de los Estados Unidos, ante la Cámara de Lores. En principio, el Pleno de la Cámara de Lores tenía la función jurisdiccional. Después la fueron delegando en un grupo pequeño de Lores abogados, Law Lords, que eran el Appellate Committee, así se llamaba, y eran los que decían los casos. Entonces, claro, cuando uno iba a los ingleses y le decía, ustedes la separación de poderes, decían, bueno, a ver, la separación de poderes los miembros del Parlamento son al mismo tiempo miembros del gabinete y a su vez los jueces superiores de nuestro país son miembros del Parlamento. Cuando ustedes hablan de la separación de poderes, la verdad que no entiendo muy bien de qué me están hablando. Recién en el 2009, cuando se crea la Corte Suprema del Reino Unido a instancia de la Unión Europea, y los 12 Lords pasan a formar parte de la Corte Suprema, su primer presidente, Lord Phillips, alguna vez hablábamos con Lord Phillips, decía o dijo en su discurso inicial, por primera vez, un país que tiene por lo menos 1000 años de existencia, desde que nos podemos contar adelante, por primera vez hay separación de poderes en este país. Caramba, pero nosotros creíamos, Montesquieu dijo que en el siglo XVIII, que la cuna de la separación de poderes es Inglaterra. Pues parece que es un modelo distinto. ¿Qué pasa en Francia? Los franceses han puesto el centro de la vida política, no en el Parlamento, sino en el presidente. Si bien contar la historia de esto sería muy larga, porque arranca antes de la Revolución y va a través de todos los tumbos que han dado los franceses a lo largo de estos años, desde la Revolución, la Primera República, Napoleón, la Restauración, la Segunda República, el Segundo Imperio, la Tercera República, la Cuarta y la Quinta. Y los franceses, fíjense un punto curioso, los franceses hasta 1789, y no estoy predicando a favor de la monarquía, tuvieron una estabilidad política increíble, 1000 años en donde el poder pasó a través de 3 casas reinas, de los Capetos, los Valois y los Borbones. Y de hijos a nietos, de nietos a bisnietos se iban pasando el poder, algunos iban de sobrinos de tíos a sobrinos, pero todo quedaba en familia. Vino la Revolución y esto se puso turbulento en Francia, porque costó encontrar el rumbo que parecerían haberlo encontrado hace ya más de 60 años en la Quinta República. Pero la figura central de la Constitución de la Quinta República es Charles de Gaulle. Charles de Gaulle tenía yo diría dos ventajas, o tenía dos características que hicieron que la Quinta República esté centrada en el Poder Ejecutivo. En primer lugar, de Gaulle era una figura importante en Francia. Luego venía con los antecedentes que a los franceses les gusta el poder concentrado. No napoleónicos, ¿sí? Los guardias no nacen de la casualidad. O sea, los franceses, las ideas napoleónicas, y además Napoleón de Gaulle necesitaba fortalecerse, porque de Gaulle estaba en el medio de 2 frentes. El frente de la izquierda, que había hecho la resistencia a la ocupación nazi, que le decían a de Gaulle, mire, de Gaulle usted estaba tomando el té Churchill en Londres, nosotros estábamos acá sufriéndonos a la CSS en París.
usted no es el liberador del país, usted vino a la fiesta, pero los que la sufrimos fuimos nosotros. Del otro lado tenían los paracaidistas de Argelia, que decían, señores, ustedes nos abandonaron en Argelia. Y los malos querían matar a De Gaulle. Ahí el mayo francés del año 78 y los atentados que tuvo. De Gaulle necesitaba una constitución que lo fortaleciera. Y entonces lo convoca a Michel Debré. Y Michel Debré, que luego fue su primer ministro, escribe una constitución donde en el centro está el poder ejecutivo. En el centro está el poder ejecutivo, fíjense que todas las constituciones, ¿por qué órgano empiezan? Cuando empiezan a describir los órganos, empiezan por el poder legislativo, por el Congreso. ¿Por qué? Bueno, porque es el poder representativo. Es un poco la casa de la democracia, una vez se la llama. La Constitución francesa empieza por el poder ejecutivo. La Constitución francesa dice, cosa que sería para nosotros una herejía, el poder ejecutivo garantiza la independencia del poder judicial. Fíjense, esto escrito en la Constitución argentina, habría una patota quemando gomas ahí enfrente de la Avenida Mate. El poder legislativo francés, que además ni siquiera tiene un solo edificio, porque la Asamblea Nacional está frente al Sena y el Senado está en los jardines de Luxemburgo, no hay un edificio que los unifique, puede deslegislar ciertas materias, no delegar. Delegar es entregar temporariamente y recobro las facultades discrecionalmente tal como los entrega. Deslegislar implica transferir de una manera definitiva. Deslegisla ciertas materias, esto lo permite la Constitución. Los franceses no tienen poder judicial. Dato interesante. Los franceses tienen 3 jurisdicciones, lo que ellos llaman 3 jurisdicciones. La jurisdicción contencioso-administrativa, nacida en la Revolución Francesa, de 2 leyes de la Revolución Francesa y consolidada cuando Napoleón crea el Consejo de Estado en la noche del 25 de diciembre. Fíjense qué día fue crear el Consejo de Estado. El 25 de diciembre de 1799 se ve que Napoleón, en vez de festejar lo que todos festejamos, ese día estaba pensando en el Consejo de Estado y creó el decreto de creación del Consejo de Estado, que luego se convirtió en la gloria de Francia, en el principal tribunal de Francia. Pero es un tribunal administrativo, es un tribunal contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque es un tribunal de casos contenciosos, que además de otras funciones, por supuesto, pero está en la administración. Luego están los jueces judiciales, los que resuelven los asuntos particulares. ¿Cuál es el tribunal superior de esa organización? La Corte de Casación. No es una Corte Suprema, es una Cámara de Apelaciones, dividida en salas, en nuestras cámaras. Y en tercer lugar está el Consejo Constitucional. El Consejo Constitucional, que no es un órgano judicial, porque lo integran, entre otros, en teoría, nunca van, pero lo integran los expresidentes. Entonces, cuando uno dice, hay poder judicial en Francia, hay como poder del Estado, es difícil visualizarlo. Incluso los franceses ni siquiera dicen que el poder judicial o que la justicia es un poder, es un servicio. Porque dentro de esa noción amplia de los servicios públicos de los franceses, la justicia es un servicio. Por eso cuando en Argentina hablamos de la justicia como servicio, tenemos que ser conscientes que eso es una denominación francesa, que no corresponde exactamente a nuestras instituciones. Entonces tenemos un modelo, un nuevo modelo, o un modelo distinto, en donde en primer lugar no hay un poder, sino no hay 3 poderes, sino 2. Y donde la preeminencia, aunque no lo diga la Constitución, la preeminencia la tiene el Poder Ejecutivo, claramente. Está en el corazón de la Constitución. Entonces, y además, porque todos sabemos, aunque esto no está escrito de ningún lado, todos sabemos que la administración en Francia es algo que para ellos es muy importante. Fíjense ustedes un dato curioso. No hay en la Constitución del 58 un solo capítulo específico para el Consejo de Estado. Y sin embargo, el Consejo de Estado es, yo creo, la institución más importante del país. Lo cual demuestra que las cosas importantes, cuando son importantes, a veces no es necesario escribirlas en la Constitución. En cambio, cuando las queremos hacer importantes, sí las escribimos en la Constitución, para que nadie deje de anoticiarse que nos parecieron importantes. El tercer modelo es el modelo americano y argentino. Como todos lo conocemos muy bien, creo que estamos en un estadio un poco avanzado en mi charla, voy a hacer una breve referencia, no tanto al sistema, sino a en qué nos diferenciamos de la Constitución americana, porque todos sabemos que ha habido una gran disputa en la Argentina entre los hipernorteamericanistas y los hispanistas. Algunos dicen
que venimos de la Constitución de los Estados Unidos, otros dicen que venimos de la Constitución de Cádiz, y esta disputa en parte viene de la vieja disputa que tuvieron Sarmiento y Alberdi cuando se sancionó la Constitución. Sarmiento se había plegado al ejército de Urquiza y quería ser ahí un oficial del ejército de Urquiza. Urquiza medio lo maltrató porque lo puso como reporter del ejército grande. Y Alberdi estaba en Chile, estuvo casi toda su vida allí, después se exilió en Francia, así estuvo muy poco en la Argentina, por ejemplo, los últimos 40 años de su vida. Alberdi no pisó la Argentina, pero dejó una huella importante. Y escribió el proyecto de constitución que llevaron los constituyentes en Santa Fe. Un único libro. Los constituyentes de Santa Fe no tenían una biblioteca, no tenían computadoras, no tenían un libro. El libro de Alberdi. Las bases para el proyecto de constitución. Esa era toda la información que tenían. Tenemos que entender la obra de los constituyentes del 53 en el medio en el cual se desenvolvía. Cuando llegaron no lo estaban esperando hoteles, no lo fueron a buscar automóviles, no tenían una dieta fabulosa, no tenían lugar donde alojarse. Llegaron a ver qué pasaba. Eran realmente, para los estándares de hoy, los héroes de la patria. Nadie les pagaba nada, caminaban por caminos polvorientos, difíciles, poco seguros, en fin, unos héroes. Y escribieron la Constitución que todavía no rige. No está nada mal. Un poquito deformada por la Constitución, un poquito. La abollaron un poco. Creo que si lo hubieran abollado menos, no se hubieran hecho nada. Pero bueno, no voy a hablar de la reforma del 94. Hoy, quizás en otra oportunidad. Hoy. Lo cierto es que la discusión entre estas dos tendencias que vienen de esta columna vertebral, de esta pelea entre Sarmiento y Alberdi, que se origina por la envidia de Sarmiento, porque claro, él quería influir y el que termina influyendo en los constituyentes es Alberdi. Pelea que además remonta a muchos años atrás, porque siendo gobernador de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, llama a un concurso, Martín Rodríguez, de jóvenes en las provincias para ver quién venía, se ganaba una beca para estudiar en Buenos Aires. Compitieron Sarmiento y Alberdi y ganó Alberdi. Y esto al sanjuanino le quedó como algo, una rencilla personal durante toda la vida. Basta leer las cartas quillotanas para entender la riña entre Sarmiento y Alberdi, donde Sarmiento, por esa fogosidad que lo caracterizaba, dice que es un afinador de piano, que no sabe hacer a caballo, en fin. Lo trata lleno de mariquita de todo. Bueno, lo cierto es que la Constitución argentina, para tratar de poner un punto medio entre estas dos puntas, yo diría, en primer lugar, está montada sobre el sistema central de la Constitución americana. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque tenemos algo que es muy importante y algo en lo cual los americanos se diferenciaron mucho del sistema inglés. Mientras los ingleses habían puesto el sistema de la supremacía del Parlamento, los americanos, en el artículo 6º, pusieron la supremacía de la Constitución. Reemplazaron la supremacía del Parlamento por la supremacía de la Constitución. Y esto está reflejado en la Argentina, en el artículo 30. También, montado un sistema militar, pero sobre bases completamente distintas. La bicameralidad inglesa viene porque hay dos cámaras, una la aristocrática y la otra que es la de los representantes de los que pagan los impuestos. Dicho así, muy sencillamente, esto es lo que representaba antiguamente a las dos cámaras del Parlamento, por el lo común. Y los americanos en realidad llegan a la bicameralidad por un acuerdo, porque si no hubieran llegado a ese acuerdo, la convención no hubiera podido llevarse adelante. El plan de Madison, que era el que llevaba el borrador de la Constitución, era una cámara, un congreso bicameral, con representación proporcional. Pero claro, eso era lo que convenía a los virginianos, que eran la mayoría. Pero claro, los estados chicos, Maine, New Hampshire, dijeron, no, momentito, ustedes, los virginianos se están avivando. Nosotros no podemos llevar tantos representantes como ustedes. Entonces la Asamblea Legislativa la van a conducir ustedes. Y los virginianos dijeron, ¿ustedes qué se creen? Que ustedes que son unos pocos ahí perdidos en el hielo al norte van a venir a controlar el país. No, señor, y se armó una disputa y se trabaron.
y venía el invierno, y tenían que volver a sus casas. Entonces llegaron a lo que ellos llaman el gran compromiso. Va a haber 2 cámaras, una de senadores, con igual representación por estado, y una cámara de representantes con representación proporcional. Y pudieron seguir adelante. Este es el origen de la bicameralidad americana, que no tiene nada que ver con la iglesia. Pero es el origen que refleja en nosotros. Nuestro Senado, bueno, ahora le agregamos un tercero. Pero nuestro Senado tiene, no importa si son 2 o 3, tiene 3 representantes por provincia y una representación proporcional de diputados por provincia. Una representación que está hoy un poquitito desfigurada, porque como hay provincias que están muy despobladas, se les ha garantizado un número mínimo de diputados que, si lo comparamos ese número mínimo con lo de las provincias muy pobladas, la provincia de Buenos Aires, en vez de tener 70 diputados, debería tener 100. Pero bueno, esto no importa, esto es una anécdota. Lo cierto es que nuestro sistema, en primer lugar, reconoce la supremacía de la Constitución, tiene la misma bicameralidad que el sistema americano, tiene un poder ejecutivo que está más o menos en línea con el poder ejecutivo americano, donde los ingleses tenían un rey, los americanos pusieron un poder ejecutivo que no era ni hereditario ni vitalicio, sino que era electivo y no vitalicio, aunque en ese momento originariamente podía ser elegible definitivamente, hasta la enmienda 22 de la época de Truman, y donde los ingleses tenían una Cámara de Lores, que era el último tribunal, los americanos pusieron una Corte Suprema que inicialmente nadie sabía muy bien para qué servía, pero que estaba. Nosotros ese modelo lo seguimos. Si ustedes toman el artículo primero de la Constitución americana y lo chequean con nuestro artículo hoy 75, entonces 67 y en su momento el 63, van a ver, en el año 1953, van a ver que hay una similitud muy grande. Si toman la facultad del Poder Ejecutivo del artículo 2 y nuestro actual artículo 99, van a encontrar una similitud. Y si toman el artículo 3º, sección 2, americana, y lo colocan sobre los artículos 116 y 117 de nuestra Constitución, van a encontrar una gran similitud. Como tal que hay en sus aspectos centrales una constitución tomada de los Estados Unidos. Si es una fuente directa o indirecta, esto ya es una investigación histórica que requiere de un análisis más profundo. Pero el chequeo de una constitución con la otra nos da como resultado que tenemos una gran similitud en la estructura central. Ahora, ¿dónde empiezan las diferencias? La gran diferencia, hay una diferencia importante en cada poder, la gran diferencia en el orden legislativo entre la Constitución americana y la Constitución argentina está en la competencia del Congreso. Mientras nuestro Congreso, yo como lo que voy a decir, mientras nuestro Congreso es mucho más poderoso que el Congreso americano, todos piensan que el Congreso americano es muy poderoso y que el nuestro es la escribanía de la presidencia, como dicen muchos por ahí. Bueno, no exento de razón. Pero si uno lee la Constitución, se va a encontrar con que nuestro Congreso es mucho más poderoso. ¿Por qué? Porque tiene la facultad, otorgada por el artículo 75, inciso 12, antes el 7, inciso 12, bueno, yo soy bien Pablo de los mismos artículos, de dictar la legislación de fondo, que es la legislación central del país. Es la que dice cuándo somos personas, cuándo podemos morir, cuándo podemos nacer, cuándo podemos celebrar contratos, cuáles son los derechos reales, cuáles son los delitos, cuáles son las sociedades comerciales, cómo protegemos, no sé, desde el medio ambiente hasta la educación y la salud. Eso lo decide el Congreso Nacional desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, desde el puerto de Buenos Aires hasta Los Ángeles. Eso no lo tiene el Congreso americano. El Congreso americano se lo tiene repartido en 50 jurisdicciones distintas, donde cada una dice algo distinto. Entonces, en una el matrimonio se celebra de una manera, en la otra se aborta de una forma, en el otro no se prohíbe el aborto. Es un mosaico. Esa unidad legislativa que el Congreso Nacional irradia a todo el país, en los Estados Unidos no existe. Nuestro Congreso es, desde el punto de vista formal de la Constitución, más poderoso que el Congreso americano. Esto trae, como consecuencia, un federalismo mucho más centralizado que el federalismo americano, que además, de paso, centralizamos un poquito más con la reforma del 94, porque, como bien les habrá explicado muchas veces el doctor Gara, que es
uno de nuestros grandes especialistas en ese tema, se le dio rango constitucional a la coparticipación federal, que es poco mayor a la provincia. Bueno, esta fue la reforma 94. La segunda gran diferencia está en el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo argentino tiene la facultad reglamentaria, o tiene una facultad reglamentaria que no tiene el Poder Ejecutivo americano, que está en el artículo 99, inciso 2, tomada de la Constitución de Cádiz, que era la facultad reglamentaria del rey. No nos olvidemos, la Constitución de Cádiz es una constitución monárquica. Esa facultad reglamentaria, que es una de las claves del Poder Ejecutivo de la Argentina, no la tiene el Poder americano. El Poder Ejecutivo americano tiene la cláusula del take care, del cuidar que las reglamentaciones sean correctas. Pero no es la de dictar estos reglamentos autónomos, delegados, ejecutivos, y no hablemos de los de EU, que tiene el Poder Ejecutivo en la Argentina. Entonces, el Poder Ejecutivo en la Argentina sí que es mucho más poderoso que el Poder Ejecutivo en Estados Unidos. El Poder Ejecutivo, curiosamente, se da una relación inversa. En los Estados Unidos, el Poder Ejecutivo es un tipo, por supuesto, es un grado poderoso, dudaría, pero tiene un Congreso y tiene un Poder Judicial que lo nivela. En el exterior, por supuesto, no lo controla nadie y tiene capacidad de fuego de poner bombas por todas partes del universo, si quisiera. No lo hace por pura prudencia, pero tiene una capacidad de fuego y una despliegue de la flota que él comanda en todo el planeta. En la Argentina, el poder del presidente es muy fuerte hacia adentro, hacia afuera es un turista del grupo que se aloja en Comoros y cada tanto va a las Naciones Unidas y dice algo que nadie lo escucha, y ese es nuestro presidente. El Poder Judicial también tiene una diferencia importante que a veces no se advierte tanto. En la Constitución argentina, las provincias están sometidas a la jurisdicción de los tribunales federales. En los Estados Unidos, por virtud de la enmienda 11, ¿qué pasó en los Estados Unidos? En los Estados Unidos, cuando se sanciona la Constitución, se establece lo mismo que se estableció en la Argentina, y de ahí lo tomamos. Las causas de jurisdicción federal, entre otras, son aquellas causas en las que son parte de los estados y se dan ciertos y determinados requisitos. Pero acuérdense, un caso judicial que hizo saltar la alarma, el caso Chisholm versus Georgia, 1798. ¿Qué pasó en Chisholm versus Georgia? O 1796, puede ser. No les puedo dar la fecha con precisión. No me acuerdo de esto. Los estados, durante la Guerra de la Independencia, se habían endeudado, necesitaban plata para comprar derechos bélicos, y por supuesto habían utilizado uno de los tantos mecanismos de endeudamiento del Estado y hacerse dinero, que es la emisión de bonos. Cuando termina la guerra, los acreedores de los bonos se presentan a cobrarlos, y esos acreedores estaban en graba lo que ellos llaman la distinta ciudadanía, o registro de ciudadanía nacional y estadual, genera distinta ciudadanía, lo que acá llamaremos distinta vecindad, y se presentan ante un tribunal federal y demandan al Estado de Georgia, y obtienen una sentencia de condena, que va hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema condena al Estado de Georgia. Y los gobernadores de la provincia empezaron a mirarse como diciendo, a ver, acá hay algo que está muy mal. Hemos firmado una constitución hace pocos años y nos hemos sometido a estos individuos de Washington, que nos están gobernando de Washington. Imagínense el gobernador de Massachusetts, imagínense a Elbridge Gerry, el gobernador de Massachusetts, rasgándose la peluca diciendo, pero ¿cómo nos hemos sometido a estos burócratas de Washington que van a decir cosas que jamás pensamos que iban a decir? Esto se termina. Y tuvieron que sancionar la enmienda número 11. ¿Qué dice la enmienda número 11? La enmienda número 11 dice claramente que los estados no están sometidos a la Comisión de Recuperación de Penales. Solamente pueden ser demandados ante sus propios tribunales. De ahí que la jurisdicción originaria de la Corte en Estados Unidos sea diferente en la práctica a la jurisdicción originaria nuestra. En nuestra jurisdicción del artículo 117, que es una jurisdicción relativamente amplia que la Corte ha ido achicando mucho. Pero en los Estados Unidos es mucho más chica, porque solamente es una jurisdicción donde litigan estados contra estados. Hace muchos años, en 1874, se planteó un caso en la provincia de Buenos Aires, en donde al contestar la demanda, el fiscal de Estado de la provincia opone la excepción de incompetencia de la Corte e invoca la enmienda 11.
Y dice, no, pero miren que la enmienda 11 de los Estados Unidos dice que los tribunales, las provincias no están sometidas a la autoridad federal. La Corte le dijo, miren, no está el Estado solamente, pero la enmienda 11 en Argentina no rige, lea la Constitución. La enmienda 11 está en los Estados Unidos, pero la Constitución argentina no sigue la enmienda 11. Dice otra cosa y rechazó la excepción. Estas son las tres grandes diferencias. Hay otras diferencias quizás un poquito menos notables. Por ejemplo, bueno, mencioné la Convención Constitucional, pero los americanos no tienen convención. Ellos, la ley de reforma de la Constitución la sanciona el Congreso y luego tiene que pasar por 3/4 de las legislaturas estatales que la ratifican y recién en ese entonces pasa a ser legislación, pasa a ser una enmienda. Los ministros del Poder Ejecutivo son designados con acuerdo del Senado. No son removidos por acuerdo del Senado, pero son designados por acuerdo del Senado. Hay un control mayor. En fin, hay toda una serie de diferencias menores, pero estas son las tres diferencias centrales. ¿A dónde quiero llegar con esto? Y ya voy terminando para no aburrirlos, porque creo que ya estamos avanzando. Tenemos un sistema montado sobre la separación de poderes, con algunas diferencias, pero básicamente en materia de separación de poderes hemos seguido similares reglas. Tenemos la delegación legislativa, tenemos el control de constitucionalidad, tenemos el juicio político que lleva adelante el Senado, en el caso de la Corte con acusación de la Cámara de Diputados y de los jueces inferiores del Consejo de la Magistratura. Tenemos un sistema donde la Corte, quizás una diferencia importante en el sistema de delegación legislativa entre la Argentina y los Estados Unidos, es que ellos tienen un sistema de delegación mucho más profundo. Por ejemplo, en los Estados Unidos los códigos de procedimiento los dictan la Corte Suprema, por una vieja delegación que viene desde comienzos del siglo XIX. Y avalada por la propia Corte Suprema, claro, le convenía avalarla porque era a favor de ella, el caso Wayman versus Southard de 1825. Y nosotros, no, esa delegación no existe. ¿Sí? Además, estamos discutiendo si la Corte Suprema puede o no dictar la acordada de los amigos públicos. Es una cosa bastante menor, en definitiva, porque, bueno, si no están ahí, si el Congreso no saca, por lo menos la Corte Suprema ante sí misma tiene, creo, alguna implícita de dictar normas para su propio procedimiento, no interno, pero sí su propio procedimiento ante sí. Entonces, creo que este pantallazo muy a la ligera que acabo de dar, permite tener la idea de que hay una versión de la separación de poderes, que es la que conocemos, pero hay otras dos que son distintas, con lo cual yo diría que no hay una teoría de la separación de poderes, no hay una teoría, porque hay teorías son, yo diría, una sola. Hay una doctrina de la separación de poderes, pero hay otras doctrinas de la separación de poderes, ¿sí? Y esto creo que es lo importante, tener la idea de que cuando hablamos de la separación de poderes no hay un modelo único, sino tres modelos que a veces son antitéticos y parten de principios completamente distintos. Bueno, muchas gracias y disculpen más. Abrimos dos Zoom. Gracias, doctor Bianchi, por su presencia, por su exposición. Además, siempre que lo invitamos, el doctor Bianchi nos acepta enseguida casi todo. Así que... No les obliga. Espero que nos siga aceptando. Ahora que estoy diciendo esto... No hablar de la reforma del 94. Pero bueno, vamos a iniciar una ronda de preguntas. Vamos a darle la palabra al doctor Víctor. No, excelente, y siempre las cosas que señala Alberto son para reflexionar mucho. Pero yo quería hacerte 2 o 3 preguntas muy cortitas. La primera, hoy Roberto Herrera publicó un post con relación a la reforma constitucional chilena, en donde de alguna manera él señala que toda la teoría de separación de poderes, el modelo del sistema constitucional, atrasa. Y que todo el diseño que vos bien explicaste, hoy en día en sistemas no son aplicables a la sociedad moderna. Entonces, la pregunta es, ¿qué pensabas de eso? Que supongo que no habrás leído el artículo, pero esa lógica, ¿qué pensás de la lógica que dice, no,
ese modelo era aplicable a sociedades del siglo XVIII, del siglo XIX, pero no es aplicable a sociedades del siglo XXI con pluralidad de centros de poder, con plurinacionalidades, con ese tipo de estructuras. A ver, ahora, creo que Roberto Barrera, con todo respeto, siempre tiene un vedetismo académico que lo lleva a decir cosas que ni siquiera sé si él mismo está convencido de que dice. Necesita decir cosas pedagógicas, ¿no? Entonces dice estas cosas. No sé qué es lo que propone, porque siempre que uno dice algo está mal, debe proponer algo que sea superador de eso. Lo que él propone así, muy en un borrador mental que lo estoy escribiendo a medida que lo voy diciendo, o lleva a la anarquía total, o lleva a la consolidación del poder, porque si le vamos a entregar el poder a toda esa multinacionalidad que existe en toda sociedad, caemos en la anarquía, en la disociación de la sociedad. Y la única manera, si no, es controlarlo por mano férrea y centralizadora. Entonces, me parece que entre esos dos extremos, quedémonos con el mal conocido, que es la separación de poderes, que por lo menos sabemos cómo manejarlo. Esta sería una reflexión muy breve a partir de las reflexiones de Gargarella. Se marcharon las demás para después hablen otros. Doctor Aguilar Valdés. Alberto, buenísimo, siempre. Te hago una pregunta. A ver. Bueno, que vincula a este famoso control de convencionalidad que ahora se propugna ampliamente que sea realizado en sede administrativa. Sí. ¿Cómo lo ves vos eso dentro de nuestro esquema de división de poderes? Yo no sé si en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos sé que no, pero en Francia, en Inglaterra hay algo parecido, ¿no? Pero que un funcionario administrativo pueda ejercer un control de convencionalidad. Dos notas sobre tu pregunta. La primera, yo siempre he sido no un detractor, pero siempre he tratado de bajarle el tono al llamado control de convencionalidad. Por una sencilla razón. Si la convención o las convenciones forman parte de la Constitución, como lo forman, después podemos discutir largamente si están en el mismo nivel o están un escaloncito más abajo, y ahí los más constitucionalistas van a decir que triunfa el artículo 27 de la Constitución, y los más internacionalistas van a decir que triunfa el artículo 27 de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados. Ok, pero más allá de eso, las convenciones forman parte de la Constitución. Entonces, ¿por qué esas convenciones se van a regir por un sistema de control distinto al de la propia Constitución, si forman parte de la Constitución? Siempre me ha parecido entonces que el control de convencionalidad es más bien una denominación distinta, pero que en la esencia es lo mismo que el control de Constitución. Yo sé que con esto me peleo con un montón de constitucionalistas, que les aprecio y respeto, pero bueno, todos tenemos derecho a encender la polémica. Esta es mi primera parte. La segunda parte es que el control de convencionalidad en la administración. Se ha discutido muchísimo si puede haber control de constitucionalidad en la administración, y todos sabemos que Miguel Manejó, allá por los años 60, cuando era procurador del Tesoro, estableció un control de constitucionalidad limitado a dos reglas. La primera, o dos posibilidades. La primera, que la ley fuera manifiestamente inconstitucional, y la segunda es que el primer caso en el cual la administración podía ejercer control de constitucional, y el segundo caso era cuando la declaración de inconstitucionalidad en sede judicial fuera reiterada sobre una ley, entonces parecía que la administración en realidad estaba habilitada. Ahora, si nos ponemos a pensar cuál es la finalidad de esto, no sé si la finalidad de esto es la protección de los derechos de los particulares, que ese es finalmente el objetivo final del control, o la protección de la propia administración. No sé en qué estaba pensando. La verdad que yo lo conocí ya siendo una persona grande, lo traté bastante, por suerte, pero nunca se llegó a hacer esta pregunta. Y no está en su libro. ¿Por qué? Porque en realidad estos dos casos, en realidad, ayudan a que la administración no litigue para perder. Porque en los dos casos va a perder. Primero porque la ley, si la aplica, siendo manifiestamente inconstitucional,
va a perder el caso, y si la aplica, habiendo sido declarada reiteradas veces inconstitucional, también lo va a perder. Entonces, parecería que liberar a la administración de una obligación de aplicar una ley donde se va a generar un caso en el cual la administración va a resultar perditosa. Entonces, es un caso bastante especial. Ahora, tengo la impresión que este control de convencionalidad, bueno, alguien está diciendo, bueno, pero si se hace en sede judicial, ¿por qué no en sede legislativa? Yo personalmente tengo, y esto lo he dicho en mi libro de control de constitucionalidad y lo repetiría ahora en relación con esto, yo creo que el control de constitucionalidad debe hacerse en un caso, donde hay realmente un caso. Entonces, para que haya un caso tiene que haber un tribunal administrativo. Y ese tribunal administrativo tiene que tener ciertas garantías de tribunal independiente para que no sea, digamos, un dependiente de la administración. Y no hay muchos tribunales administrativos con esas características. De modo tal que tomaría muy con pinzas la idea del control de convencionalidad y no lo esparciría en toda la administración para que cada funcionario de la administración se le ocurra declarar la inconstitucionalidad, porque la función de la administración no es cuestionar la ley. La función de la administración es aplicarla bien, no como hacen algunos funcionarios, pero aplicarla bien, no cuestionar, porque esta no es la función de la administración pública. Esa función es de los jueces. Por eso creo que el control, ya sea de constitucionalidad o de convencionalidad, si fuera diferente, debe ser muy limitado de la administración. Cada caso es específico. Abrimos a ver si hay Pero creo que el doctor Vítor todavía tenía. Sí, Fue en el chat. Bueno. Tenemos todavía timidez en el chat. No, yo creo un poco, algo va en línea con lo que decía Oscar recién. Si vos no pensás que el modelo argentino, más allá de su vertiente norteamericana, a través de la jurisprudencia ha tendido al modelo francés. En la pelea, ¿no? Casaña y Magallá, pero en esa lógica del control judicial de la actividad administrativa y la zona de reserva de la administración, ¿no? El gran desafío interpretativo del derecho argentino, supongo, es que sobre una constitución americana hemos ido poniendo muchas capas geológicas de otros derechos. A una constitución americana no le pusimos el common law inglés, le pusimos el código civil francés, le pusimos las leyes de procedimiento español, le pusimos el código los principios del código comercial italiano. Y para frutilla de la torta, todo el sistema del derecho administrativo en la Argentina tiene raíz continental. Es una raíz francesa interpretada por los españoles que nos llega a nuestras costas de esa manera. Es un cuento francés traído en galeones españoles. Entonces, claro, todo hace pensar que nuestra jurisprudencia tiene ese impacto. ¿No? Cuando citamos a la Corte americana, la tenemos que pasar muchas veces por todos estos filtros. Entonces, es lógico, o es inevitable, que no sé si afrancesamiento o continentalización del derecho ocurra. Y además, la reforma del 94, y esto no es una crítica, esto es una descripción, también acentuó el modelo europeo. El Consejo de la Magistratura es una relación de sistemas europeos, el jefe de gabinete es propio de los parlamentos europeos, porque los americanos tienen el chief of cabinet, pero no es el jefe de gabinete, no es una figura constitucional, sería el secretario general de la presidencia, ese sería el chief of cabinet en los Estados Unidos. Es un funcionario importante, ojo, es los ojos y oídos del presidente, pero no es un funcionario de rango constitucional y es un primer ministro, como podría ser un ministro francés o un ministro británico, ¿no? Entonces sí, para responder lo más breve y sintéticamente por el doctor Alfredo, yo creo que hay una fuerte influencia continental que registra la jurisprudencia, no lo puede evitar, porque todo el sistema contencioso administrativo tiene que pasar por algún filtro y pasa por el filtro de la Corte. Y eso no lo podemos ir a buscar a la Corte Americana, que no lo tiene. Tenemos que ir al Consejo de Estado, tenemos que ir a los autores europeos,
tenemos que ir a otras fuentes que, bueno, sí, por supuesto, son parte de nuestro derecho. ¿Algún valiente que se anime a preguntar? Muy bien. Nicolás. Bueno, yo lo voy a llevar un poco al tema de la reforma del 94. Y, No me tienen. No me saque el enano fascista de él. En relación con la reforma. bueno, siempre se dice que, o por lo menos la doctrina dice que la reforma del 94 ha sido un acierto en muchos aspectos, el tema de la incorporación de los derechos económicos, sociales y culturales, la cuestión del amparo, el derecho a un medio ambiente sano, pero que lamentablemente se ha quedado a mitad de camino en otros temas, como esta famosa idea de atenuar el hiperpresidencialismo, la incorporación del jefe de gabinete, que bueno, si uno se pone a analizar la figura, es una suerte de híbrido fallido respecto del modelo que se quiere tomar, que era el primer ministro francés. Entonces, ya habiendo pasado casi 30 años de esta reforma y con todos los problemas que uno ve, y bueno, también puntos a favor, ¿qué cree que es lo que podría cambiarse cara a una próxima reforma para cumplir con este objetivo inicial de atenuar el hiperpresidencialismo? A ver, su respuesta merecería un seminario. Su pregunta merecería un seminario. Yo lo primero que quiero decir es que quisiera que por los próximos 300 años no haya reforma constitucional. ¿Por qué? Porque no podemos destapar la caja de Pandora ni cada 10, ni cada 20, ni cada 30, ni cada 50. Miren lo que acaba de pasar en Chile. Miren si eso hubiera pasado en la Argentina, no hubiéramos tenido un referéndum. Y tendríamos hoy una constitución del estilo chileno que acaban de desaprobar, pero la ciudadanía, un 62%. ¿Sí? Entonces, miremos los ejemplos que tenemos alrededor y seamos cautos cuando hablamos de la reforma constitucional. No volvamos a abrir la caja de Pandora, no sé, por los próximos 300 años, y tratemos de llevar a las instituciones por la vía que las instituciones deben ir, que es, primero, por la vía de la jurisprudencia, y después por el Parlamento mismo. Porque las reformas no necesariamente, para hacer reformas, tienen que estar en la Constitución. Le voy a poner un ejemplo. Usted mencionaba recién el amparo, ¿sí? Está escrito con letras de molde en el artículo 43. Y sin embargo, ¿qué es más importante? Les hago una pregunta. ¿El amparo está en letras de molde en el artículo 43 o la acción declarativa de constitucional que no figura en ningún lado? Ni siquiera en el Código de Procedimientos porque está oculta y hallada y descubierta por la jurisprudencia de la Corte en algún subterráneo del artículo 322 del Código de Procedimientos. Y sin embargo, son dos acciones sumarísimas de protección de los derechos constitucionales que hoy día compiten en el mundo, porque tienen ventajas y desventajas. El amparo tiene la ventaja de la gratuidad, pero tiene la desventaja de que hay 15 días para interponerlo, que hay una serie de requisitos, el requisito de que no se han agotado las vías, que todavía no está totalmente derogado, el requisito de que si es una acción principal o subsidiaria, en fin, todos los incisos del artículo 2, redactado por el gobierno de Onganía en 1966, y que el Congreso todavía no se ha dado por enterado de esto, ¿sí? ¿No? Tenemos la ley de Onganía, del amparo, que era la ley para amordazar el amparo, era otra ley, con esa finalidad, aunque la redactó Nino Palacios con toda la buena intención. ¿Pero por qué la redactó Nino Palacios con buena intención? Porque lo único que hizo Nino Palacios fue recoger la jurisprudencia de la Corte, que venía tratando de matar a la propia criatura que ella misma había creado en el caso Siria en el año 75, porque se dio cuenta que habían creado una figura que no podían dominar. Bueno, y con la acción declarativa, hoy tenemos una institución que no está en la Constitución, no está en el Código de Procedimientos. La Corte abre el 322 y dice, acá está la acción declarativa de inconstitucionalidad, no la acción declarativa de certeza, y la encuentra allí. Y sin embargo, fíjese usted que una está en la Constitución, en letreros
de neón, y la otra está en un subterráneo de un artículo donde ni siquiera podemos decir que existe, y sin embargo las dos tienen una enorme influencia en la cotidianeidad de nuestros tribunales. Entonces yo diría que a veces no es necesario escribir las cosas en la Constitución, por eso mencionaba lo del Consejo de Estado francés, para que sean importantes. La realidad es la que les hace importante. La jurisprudencia, la labor del Parlamento, el propio Poder Ejecutivo, y nosotros con nuestro voto. Porque nuestro voto es importante. Porque parezca mentira, porque no lo citamos, si desaprobamos un gobierno, desaprobamos el día de mañana un referéndum, nos vamos a encontrar con que somos gente más importante de la que creemos, aunque seamos ciudadanos de a pie caminando por la calle. Entonces, yo no trataría de hacer la reforma por la vía de la reforma constitucional, porque le confieso, me da un poquito de miedo. Lo digo sin ninguna temor a decirlo. Me da un poco de miedo, porque los ejemplos que tenemos cercanos dan miedo. Entonces, es mejor tratar de que las reformas sean pausadas, moderadas, mesuradas, y vayan generándose a medida que los hechos y los acontecimientos las van permitiendo. Y le voy a contar una cosa. Les dio miedo a los del 94, eso bloquearon todos los primeros artículos. Si no podía haber declarado un Estado plurinacional en esa Constitución. Primer punto. Y segundo, el Congreso nunca legisló al jefe de gabinete. Ese es el otro tema. No, y además, muchas veces las reformas, cuando van más allá de lo que se puede, dicen cosas o escriben cosas que son imposibles. Vuelvo a la coparticipación final. ¿Cuántos años? Se van a cumplir 30 años. Se dictó la ley de coparticipación. No se la dictaron. Estamos con la ley de 1988. ¿Por qué? Porque un punto que una provincia le saque a otro es un caos. Es una ley imposible, prácticamente. Yo estoy hablando de un tema en el cual el doctor antes es especialista, pero bueno. Pero es así. Compartimos que hay incompatibilidad en el federalismo. Sí, hay una gran incompatibilidad. Entonces, yo sería muy cauto en propiciar una nueva reforma. Muy cauto. Yo prefiero que las reformas vengan por el lado de las instituciones estables y no de la Constitución. Doctora Basso. Noches, esta sugerente exposición llena de información que sabemos que viene, es una avalancha que hay que digerir, ¿no? Venían no dos preguntas, sino un pedido de reflexión, dos pedidos de reflexión. Una tiene que ver con esto de lo de las capas geológicas, que salió en la discusión, en el comentario, que es muy interesante, y que yo veo en esta doble condición, alguien que se aproxima al derecho constitucional, pero desde la historia del derecho. Recurrir a los ejemplos históricos, muy bueno, muy sugerente, muy útil para la formación de un jurista. Pero yo me pregunto ahí, este es el primer periodo de reflexión, si no nos convendría tratar de revisar, tratar de ver el nivel de constitucionalidad. Esta mirada sobre la Constitución del 53, un ejemplo, en la lógica de una no cultura constitucional. O sea, hay textos constitucionales que se reciben sin cultura constitucional, mediados del siglo XIX. Yo acá quería compartir unas palabritas de uno de los... dos textos que son de época. 1855, el senador Agustín de la Vega, Benjamín Villafán y Vicente Sarabia, manifiestan en un dictamen, dice, manifiestan su perplejidad a improvisar, comillas, un mundo sobre la región de los principios y de las instituciones. O sea, estamos devolviendo la pelota, vamos a decirlo así. Y este otro texto, de alguien, Todo Calixto González, 1855, si uno
lo lee y dice, no, no puede ser de 1855, no puede ser de la época constitucional. Es práctica recibida respecto de órdenes superiores darles cumplimiento sin perjuicio de poner los inconvenientes que de ellas pueden originarse al superior de donde demanda. Hablando de cómo tienen que actuar las provincias frente al gobierno federal. Está hablando como en la época de la colonia. Y entonces, digo esto, me parece, no cuestionando ni objetando, sino reflexionando y pidiendo que nuestra mirada hacia la historia de lo que los hombres de la Constitución y los primeros constitucionalistas y los primeros doctrinarios dijeron, tenemos que, me parece a mí, verlo que ellos tienen un texto constitucional nuevo y una cultura del absolutismo y de la época de los pactos y del constitucionalismo empírico que les hace ver otras cosas. Esto por un lado. El otro pedido de reflexión tiene que ver con lo que había dado el doctor Víctor, que es muy interesante para partir de es sobre el tema de la tecnología y el derecho. Más allá de que no tiene una pretensión de ser así, esto, una crítica por la crítica en sí misma. Pero, ¿en qué medida podemos pensar, por ejemplo, el tema de los debates parlamentarios, el funcionamiento de las cámaras, la presencia en el recinto? O sea, ¿cuánto hay de principios en la lógica de la división de poderes y del derecho constitucional? ¿Y cuánto hay de prácticas que están ancladas en un tiempo? Cuando uno ve dividiendo la cantidad de horas que los diputados sesionan por la cantidad de diputados que hay, uno se encuentra que un diputado tiene la friolera de 50 minutos por año para poder hablar, más o menos, y con una enorme buena voluntad. O sea, tiene sentido pensar, además de otra cosa, cualquiera que está en el ambiente sabe que en el recinto no se discute nada, ya está todo discutido, y no está mal, o sea, está todo discutido en comisiones, en los pasillos, en ese tipo de cosas que a veces también el gran público ve y que cree que hay que tomarle la asistencia al diputado en el recinto para ver si trabaja o no trabaja, cuando puede ser que trabaje mucho y no aparezca, y otro puede ser que esté mucho sentado y no haga nada. Pero, digamos, ¿de qué manera las tecnologías y las posibilidades podrían llevarnos a proponer cosas sin alterar los principios? ¿Entiendes? O sea, la lógica de la división, del control, de la vigilancia. Esta es un poco... A ver, en relación con lo primero, es evidente que muchas veces una constitución es sancionada en un país, en una comunidad que no la entiende todavía. Probablemente en 1853 esto haya ocurrido. Había experiencias constitucionales anteriores, todas fracasadas, desde los proyectos de la Asamblea del año 13, que nunca se llegaron a sancionar, a la Constitución del 19, a la Constitución del 26, y a los diferentes pactos que nos habían ido rigiendo en ese momento. Y finalmente, en 1853, se logra, gracias a un momento especial de la Argentina, se logra que se reúnan los constituyentes del 1953, la figura de Urquiza en ese punto central. Si un hombre como Urquiza esto no hubiera sido posible. Si bien la impronta intelectual de Alberdi, el que llevó adelante en la práctica esta gesta fue Urquiza. Y de pronto, claro, se sanciona una constitución que muchos no entendían. Ahora, esto me parece que es un fenómeno que se reproduce. O sea, ¿cuánto sabía la sociedad americana en 1787 de lo que estaban diciendo? Era una sociedad de granjeros. ¿Cuánta gente sabía leer y escribir? ¿Cuánta gente entendía lo que era la Constitución? ¿Cuánto? Y les costó, por supuesto. Al principio fueron de a poquito, pero fueron armando una nación a impulso de un ideal y de una constitución en la cual ellos creen que hay que respetar, ¿sí? La diferencia entre ellos y nosotros, mucha de la diferencia, es que nosotros queremos inventar la rueda todos los días. Ellos dicen, nosotros ya la tenemos inventada, ahora vamos a tratar de que gire todos los días más rápido y mejor.
Yo me digo que la política muchas veces se parece, yo no soy futbolista ni entiendo nada de fútbol, pero pongo un ejemplo futbolístico que cambia la diferencia. La política o un gobierno se parece mucho a un partido de fútbol. Si usted quiere jugar al fútbol, tiene que ponerse de acuerdo en algunas reglas mínimas. Tiene que haber una cancha rectangular, 11 jugadores de cada lado, la pelota es redonda, nadie la toca con la mano. Si respetamos esas 4 o 5 reglas básicas, podemos jugar al fútbol. Si las cambiamos, ya no estamos jugando. Bueno, en un sistema como el que pretendemos, tenemos que tener algunas reglas básicas. La primera regla básica es el intercambio de los mandatos. ¿Sí? Esto no es una monarquía. Si el que viene alguna vez tiene que saber que se tiene que ir, ¿no? Alguna vez se va a tener que ir. Luego, el que llega no es el dueño del sistema, lo administra por un tiempo. Le pagamos un sueldo con nuestros impuestos, lo administra y se va. Y le agradecemos que se haya ido. Y le agradeceríamos que además pueda seguir caminando por la calle y lo saludemos de ciudadano a ciudadano, y no que tenga que escaparse o ir a la cárcel, ¿no? Nos encantaría ver caminar a los expresidentes por la calle. Bueno, todo eso se logra, pero hay un primer momento, 1853, 1787, o elija otros puntos, en que sí va a haber gente sorprendida porque va a leer la Constitución y como sorprendidos estaban quienes escribieron lo que usted leyó, parecería que sí, pero había hacía 2 años. En cuanto a lo segundo, y esto es, digamos, merece muchos análisis, pero yo creo que un poco en los parlamentos y los especialistas en el parlamento, puede ser Mariano Palacios, Fredo Víctor, pero van a confirmar. Yo diría que hay como dos parlamentos dentro de una misma institución. El parlamento que vemos que es el parlamento del recinto y el parlamento que no vemos que es el parlamento del Congreso de las Comisiones. Donde se hacen los acuerdos, todos sabemos que son las comisiones. Al recinto se va a votar. Y se habla, se dice, pero si no se acordó previamente es muy difícil. Entonces, quizás lo que haya que medir es no tanto el tiempo que un diputado habla en el recinto, porque tiene que hablar, porque finalmente es la escena, es el escenario del Parlamento, sino lo que ocurre en las comisiones, porque ahí es donde se trabaja la ley y ahí es donde se hacen los acuerdos. Y si la ley sale bien en comisión, seguramente va a salir bien en el recinto. ¿Por qué? Y porque los que están en las comisiones son los mismos que luego se sientan en el recinto. Por eso digo que a veces en un poder legislativo, llamémoslo Parlamento o Congreso, es más importante lo que se hace en las comisiones que lo que se hace en el recinto. Lo que se hace en el recinto es el resultado de todo eso. Lo anterior es el trabajo de fondo, ¿no? Es así. Entonces, me parece que esto lo tenemos que mirar con la realidad que es. Todo sistema legislativo funciona así. No puede funcionar de otra manera. Si esperamos que la ley se sancione en el recinto sin un acuerdo previo, nadie se va a poner de acuerdo, salvo que estemos en Corea del Norte. Una vez leí un video muy gracioso del Parlamento de Corea del Norte. Eran 1000 personas, todas vestidas igual, negro, camisa blanca, corbata negra, todos me parecían iguales, claro, porque uno cuando viene de otra raza, los de otra raza les parecen todos iguales, todos parecían iguales. Hubo uno que estuvo hablando 15 minutos, a los 15 minutos llamó a votar, todos levantaron la mano y hicieron ahí sí, en el recinto se aprobó todo, pero porque había alguien en otro lado que lo había dicho, y el que no votaba iba a algún lugar sumamente desagradable, probablemente. Entonces había que votar. Pero eso no es un parlamento, eso es una ¿sí? En un congreso que tiene cierta capacidad de discutir y debatir y acordar, eso es fundamentalmente la labor del parlamento, creo que en las comisiones donde verdaderamente creo que ahí está el verdadero trabajo. Bueno, voy a simplemente agradecerle primero a mi querido amigo también, profesor doctor académico Alberto Bianchi, porque ha dado una clase magistral. Mientras él hablaba, pensaba, está hablando
está discurriendo, está coordinando, armonizando temas que conocemos, pero lo hace de una manera magistral, pedagógica, tanto para los alumnos que están aquí como para quienes somos profesores. Y esto hay que agradecértelo porque no es solamente una virtud que tenés, sino producto de virtud de mucho tiempo. Así que orgullosos de que nuestro graduado, querido profesor, doctor y académico de nuestra casa, haya podido darnos esta clase magistral, que no será la última. No. Acá se han abierto algunos temas. Estaba pensando, por ejemplo, en que se deriva de esta cuestión de la separación de poderes la cuestión de la moderación del poder, que en definitiva está detrás de cómo cada uno de estos modelos buscó moderar el ejercicio del poder. Es como para toda otra conferencia, ¿no? Y un análisis de cómo esto no funciona entre nosotros, por no ser en el orden de la evolución material. Y agradecerle a todos ustedes, quienes están a través del Zoom, en un momento creo que había 74, 80, bueno, muy agradecidos por la respuesta, creo que es todo mérito del doctor Bianchi y su trayectoria, pero muy agradecidos a ustedes que han venido acá. No es mejor el que está allá o el que está acá, pero hay que agradecer la presencia de ustedes aquí, y acompañarnos una vez más a nuestro Centro de Derecho Constitucional, al enorme trabajo que hacen siempre la doctora Rati Calderoni para que esto sea tan fecundo como hoy, y al doctor Punte por ser la referencia antigua y permanente de nuestro derecho constitucional. La anécdota que ha costado, nos llevamos 10 años más o menos, y yo lo tuve de profesor en la calle Moreno a Germán Vidal Campos. Ya nos llevaba, Ya tenía el libro. ya tenía el libro, pero era una extraordinaria clase magistral en cada una de sus clases que nos daba el maestro, que siempre las daba personalmente. En aquel momento, el hoy antiguo presidente de nuestro centro, el doctor Orlando Gallo, se iniciaron juntos. Así que son todos recuerdos que van surgiendo. Bueno, muchas gracias nuevamente. Yo voy a hacer una acotación. Yo estudié educación democrática, que era la instrucción cívica de los años 56, con el primer libro lo escribió Vidal Campos. Tengo el libro guardado. Fue el primer libro que él escribió, porque después era el cambio de gobierno en el 56, se cambiaron todos los textos, se llama instrucción cívica, se llama cultura ciudadana en la época de Perón, y pasó después de la caída de Perón a llamarse educación democrática. Y yo estudié con Vidal. Lo cuento precisamente como encontrando una trayectoria, ¿no? Era verdaderamente iluminante la Campos, y le agradezco al doctor Punte la gentileza que tuvo que decir que yo podría ser alguien. No estoy al nivel de la Campos ni mucho menos, simplemente he tratado, siempre me gustó mucho el derecho constitucional desde que lo cursé en esta misma universidad, aunque en otras aulas, y he tratado de transmitirlo, y me divierte y siento un gran placer en hacerlo, así que bueno, es un poco esto lo que me mueve a dar esta charla. Muy bien. Y un especial agradecimiento a los recientes graduados. Acá está el expresidente de nuestro centro de estudiantes, recientemente graduado, Alejandro Punter, los alumnos que han extendido su permanencia en la casa, los profesores de la materia y de otras materias que nos acompañan. Les agradezco mucho esta presencia que enriquece mucho nuestra facultad. Solo hasta pronto, veremos el próximo. Muchas gracias.